Hola y bienvenidos a La Cripta Tecnológica, una mirada analógica al mundo digital, un programa donde hablaremos del mundo que nos rodea a través de un prisma tecnológico. Somos Juan Carlos Favero y Shadi Vargas, pertenecemos al campo de la física y la ingeniería. Acompáñanos en esta apasionante aventura. Hoy hablaremos sobre los cables estructurados, coaxiales y los tipos de conectores más utilizados para la instalación de redes de datos. Conoceremos algunas características de estos cables y las categorías de los mismos, en función de los equipos y dispositivos a conectar. Vía de contacto, el correo electrónico lacriptatecnologica@gmail.com. Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal estás? Hola, Shadi, pues aquí encantado de estar otra vez de vuelta. De vuelta y también con el ojo ahí atento a esas vacaciones, a esas merecidas vacaciones, ¿no? Que ya falta menos, pero bueno. Hay que aprovecharlas. Aquí estamos como todas las semanas. Qué bueno. Bueno, en este episodio, Juan Carlos, vamos a hablar sobre lo que coloquialmente, ¿no?, algunos llamamos cables Ethernet. Yo lo llamo Ethernet, pero vamos, ahí van gustos. Hay quien dice Ethernet. O estructurado o directamente cable de datos. Bueno, permíteme por favor hacer una ligera introducción al tema de hoy. Como hemos dicho, el mundo de los cables, el medio físico, ¿verdad?, la aparición de esa necesidad de interconectar equipos electrónicos para complementar y poder realizar ciertas tareas, para compartir también esa información, pues nos ha llevado a desarrollar y a buscar formas de conectar esos aparatos electrónicos de una manera inteligente y eficaz. Hoy existen diferentes métodos para llevar esto a cabo, pero el principal medio de conexión sigue siendo el cable físico, es decir, esos hilos de cobre, ¿no es así? Juan Carlos, ¿te parece si hacemos una pequeña introducción y un pequeño repaso, mejor dicho, por la historia de los cables más utilizados para este fin? Vale, pues si hablamos de cables de área local, para redes de área local, hace muchos años se utilizaban los cables coaxiales, que has mencionado, y los infames conectores BNC. Digo infames porque eran lo menos fiable que se ha inventado. O sea, el conector BNC es el tercer peor invento de la humanidad después de Java y de Python. Y bueno, aquello era un horror con el cable coaxial. El cable coaxial es el de la antena de la televisión de toda la vida, ¿no? El de la antena de televisión, sí. Lo que pasa es que el que se utiliza en las redes es el RG58 o el RG8, que era el cable grueso, que se utilizaba unos conectores distintos de tipo vampiro. El RG58 es un cable de color negro, pero vamos, se distingue por la relación entre los diámetros. La impedancia característica la da la relación entre diámetros de la malla y el vivo. Entonces, el de televisión tiene 75 ohmios de impedancia característica y el de la red tiene 52. Entonces, el que se utilizaba era el RG58, que se sigue utilizando en radiocomunicaciones. Es el que utilizan las emisoras de radio para la transmisión de la señal analógica. Pero bueno, pues era un cable difícil de manipular. Todas las estaciones formaban un bus. Había que conectar unas a otras con conectores de tipo T. En cuanto una conexión fallaba, pues o bien porque se abría o bien porque se formaba un cortocircuito, todo el segmento quedaba inutilizado, quedaba sin red. Teníamos colisiones porque todas las estaciones estaban compartiendo el mismo medio de transmisión, era un único dominio de colisión, así que bueno, pues tenía muchas limitaciones. Estaba limitada a 10 megabits por segundo, la especificación primigenia de Ethernet, y luego poco a poco se fue sustituyendo ese cable por el cable estructurado o par trenzado, realmente, donde ya tenemos una conexión punto a punto entre cada una de las estaciones y un elemento central de la red, que es o bien un conmutador o bien un hub, un concentrador. Ahí ya, pues bueno, si tenemos un concentrador, seguimos teniendo un único dominio de colisión. Todas las estaciones estarán también formando un único dominio de colisión, con lo cual tendremos colisiones. Si hay dos estaciones que intentan transmitir al mismo tiempo, pues ninguna de las dos lo conseguirá. Se malogran esas dos transmisiones y hay que repetirlas. Pero ahora lo habitual es que ese cable estructurado esté conectado, o sea, ese elemento central sea un conmutador, un switch, que divide. O sea, ahí ya no tenemos
ya no tenemos colisiones y además permite una comunicación full duplex. Pasamos a los 100 megabits por segundo y ahora ya el gigabit por segundo ya es habitual y ya hay especificaciones también para 10 y para 50 gigabits por segundo sobre cable par trenzado, pero además, al no tener colisiones, podemos transmitir y recibir simultáneamente y varias estaciones pueden estar transmitiendo a la vez sin que haya problema con esas comunicaciones que se mezclen unas con otras, que era lo que pasaba en el cable coaxial. Así que, bueno, pues la evolución ha sido bastante evidente. Mencionas el tema de las impedancias, esa diferencia, volviendo un poco al cable coaxial con ese diámetro, ¿no? Ese factor físico del cable. Pero de una manera sencilla, para que todos entendamos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Esa impedancia, la impedancia característica, no es una impedancia que podamos medir con un voltímetro, o sea, con un ohmmetro, con un polímetro. O sea, ¿no? Nosotros medimos ahí la impedancia con un polímetro y vamos a medir muy poquita impedancia. Un ohmio dependerá de la longitud del segmento del cable. Esa impedancia a lo que se refiere es a la impedancia que presentaría un cable ideal infinito con esas características. Bueno, con el cable coaxial eso era tremendamente importante, porque para terminar el segmento teníamos que poner un tapón, un terminador, que coincidía con la impedancia característica del cable. ¿Por qué? Pues porque la señal se transmite a través de ese cable y claro, si el cable es infinito, pues no hay problema. Una estación empieza a transmitir, esa señal se propaga a lo largo de ese cable infinito y nunca vuelve. Pero el cable infinito suele ser muy caro. Eso para empezar, ¿vale? Y además es muy difícil de manipular, es un incordio, porque tienes que viajar muchísimo para conectar el otro extremo. El cable infinito no gusta. Entonces, cuando tenemos un cable finito, pues entonces la señal llega al extremo y rebota. Y al rebotar, interfiere consigo misma. De manera que si el cable no está bien terminado, o sea, si no somos capaces de simular ese cable infinito, entonces la transmisión va a ser imposible. Porque cualquier estación que empiece a transmitir, su señal va a llegar al extremo del cable, va a rebotar y va a interferir consigo misma. Con lo cual la estación lo va a interpretar como si fuese una colisión, va a interrumpir esa transmisión y lo va a volver a intentar. Pero cuando lo vuelva a intentar, le pasará otra vez lo mismo y volverá a colisionar. Y así sucesivamente hasta que decida que no puede transmitir. Por eso había que poner ese terminador en el extremo, que no es más que una resistencia que coincide con esa impedancia característica de 52 ohmios, para simular ese cable infinito, de manera que cuando la señal llega ahí se absorbe y no rebota. Algo pues que no ocurre. Es importante que el cable estuviese bien construido. Algo que no ocurre, por ejemplo, con nuestros cables de antena de la televisión. Sí, también pasa. Pero ahí no tenemos ese terminador. Realmente sí. Sí lo tenemos, lo que pasa es que ese terminador está dentro del propio aparato receptor. Está integrado. Y en la antena de recepción también hay un adaptador de impedancias. Entonces, también tenemos experiencia de si nos liamos a poner latiguillos en la antena de televisión y derivadores y tal, pues vemos la calidad decrece muchísimo. Y es debido precisamente también a ese problema. Qué interesante. Tenemos rebotes, tenemos ondas estacionarias y tenemos una serie de fenómenos que no nos interesan. Entendido. El cable estructurado o el cable Ethernet de par trenzado, sin embargo, no presenta este problema. También lo presenta. Sí, el cable estructurado también tiene su impedancia característica. Lo que pasa que como es una conexión punto a punto, entre comillas, o sea, punto a punto porque es desde nuestra tarjeta Ethernet hasta el switch o hasta el router, hasta el concentrador que decíamos antes, esa tarjeta ya está adaptada a la impedancia del cable. Entonces no tenemos ese fenómeno de rebote. No hace falta terminador porque ya está terminado en el propio circuito, ¿vale? Pero también en el momento que nosotros estamos transmitiendo una señal de frecuencia, o sea, una señal alterna y más apreciado, cuanto mayor es la frecuencia, mayor es este fenómeno, vamos a tener rebotes y ondas estacionarias si no hay una adaptación de impedancias adecuada. O sea que es muy importante tener eso en cuenta a la hora de, como dices tú, de construir ese cable o ese circuito. Sí, y por eso es tan importante que los conectores sean de buena calidad, que el cable esté correctamente terminado. Incluso en las especificaciones iniciales de Ethernet con cable coaxial
el cable no podía tener cualquier longitud, tenía que ser múltiplo de una longitud determinada, precisamente para minimizar ese problema de ondas estacionarias. La cripta tecnológica. Ciencia, tecnología y personas. El programa de las mentes inquietas. Me encanta las ondas estacionarias, ¿no? Todos estos conceptos físicos, ¿verdad? Y extrapolarlos y llevarlos, combinarlos al mundo, al campo de la ingeniería. Es apasionante, Juan Carlos. Claro, tú dices que en todos los cables que tenemos que enviar esa señal alterna presenta este fenómeno, donde sí necesitamos unos terminadores, pero claro, nosotros hablamos de que el cable estructurado, ese par trenzado, nos ha traído unas mejoras frente a lo que ya se estaba usando como cable coaxial para la interconexión de estos dispositivos. Pero claro, hay categorías también de ese cable estructurado, ¿verdad? Hemos visto categoría que pone CAT5, 5E, así hasta 7, ¿no? Pero eso en realidad, ¿qué es? O sea, ese par trenzado, ese conjunto de pares, ¿para qué sirven? Por cada cable, ¿qué pasa? El par trenzado en realidad se viene utilizando desde mucho tiempo atrás, porque para las líneas telefónicas ya se utilizaba el par trenzado antes de la red Ethernet. Correcto. La ventaja de utilizar un par trenzado es que sabemos que cuando una señal eléctrica variable circula por un cable conductor, ese cable se convierte en una antena y empieza a radiar energía. Esa radiación de energía se traduce en dos fenómenos. Por una parte, atenuación, porque parte de la energía de la señal se radia al espacio en forma de ondas electromagnéticas y por tanto se pierde, no va a llegar al receptor. Y también esa señal que se está radiando puede interferir con otras señales que estén circulando por otros cables. Porque si esa señal llega a otro cable por el que está circulando otra señal, esas ondas electromagnéticas van a inducir también una tensión variable que se va a superponer a esa señal. Entonces ahí tenemos una interferencia que se llama interferencia de diafonía. Diafonía entre canales adyacentes. Al trenzar los cables, conseguimos disminuir esos dos fenómenos. Se radia menos, se pierde menos energía por radiación y además, al radiarse menos, también se interfiere menos en los canales, en los cables que estén próximos. Claro. Ahí el cable coaxial tenía una ventaja clarísima. El cable coaxial circula solamente una señal por el vivo y la malla está conectada a tierra. Entonces, esa malla que rodea al cable de señal impide que se radie hacia el exterior y, por tanto, las pérdidas son mucho menores y las interferencias también. Crea, Juan Carlos, si me permites, como una especie de mallado o una jaula de Faraday alrededor de esa camisa, ¿no? Exactamente, es una jaula de Faraday que protege al conductor, que es el que transporta la información. Entonces, los cables coaxiales son apropiados no para redes de área local, pero sí para comunicaciones de larga distancia, donde la atenuación puede ser muy importante. Y son los que se han utilizado en cables transoceánicos hasta que se han sustituido por la fibra óptica. Por la fibra óptica. Antes hemos demonizado un poco el cable coaxial, era en lo referente a las redes de área local, pero tiene su aplicación en transmisión de señales de alta frecuencia porque tienen esas propiedades de poca atenuación o menos atenuación y mayor inmunidad al ruido y a las interferencias. Vale, sí. No, es que el par trenzado, que habíamos perdido el hilo trenzado, lo habíamos perdido. Nunca mejor dicho. El par trenzado se llama así porque está enrollado un cable sobre otro para minimizar esa radiación, como decíamos, y además para también disminuir las interferencias externas y hacerlo más inmune a los ruidos, por ejemplo, al ruido electromagnético, que es el peor que podemos tener, las chispas que se producen, los relámpagos y demás, el ruido impulsivo. Se utiliza una transmisión que se llama transmisión diferencial. En lugar de tener uno de los cables conectados a tierra y el otro transmitir la señal, lo que se hace es transmitir la señal como la diferencia de tensión entre ambos cables. De manera que si se produce una interferencia, esa interferencia se suma por igual a ambos conductores. Al restar la señal que tenemos en ambos conductores en el receptor, la interferencia, como se ha sumado por igual, también se resta y entonces desaparece, idealmente. Entonces se aumenta muchísimo la inmunidad al ruido utilizando esa
transmisión diferencial. Y las categorías de los cables que mencionabas, categoría 3, 5, 6 y 7, se refieren al número de vueltas por metro que tienen los cables. Cuanto mayor es el número de vueltas, mayor inmunidad y también mayor coste, porque necesitamos más cobre para cubrir la misma distancia. La diferencia fundamental es eso, el número de vueltas por metro que tiene ese par trenzado. Y, por ejemplo, cuando decimos categoría 7, ¿eso quiere decir que tiene 7 vueltas en un metro? No. No, eso está tabulado y no te lo puedo decir de memoria, pero categoría 6, pues tantas vueltas por metro. Categoría 5, tantas. Categoría 3, tantas. Muchas menos. Lo que sí sabemos... No hay una relación directa entre el número y el número de la categoría y el número de vueltas. Esto es como hablábamos en aquel episodio, ¿no? Simplemente es una versión que indica que pues hay un número superior de vueltas en ese par trenzado. Eso, tenemos, por ejemplo, la categoría 5 y la categoría 5E de Enhance. O sea, que es, pues eso, se mejora alguna característica del cable, pero son versiones, efectivamente. Cuando hablamos de cables como UTP, ¿no? Del inglés de Unshielded Twist Pair, cable trenzado sin malla o descubierto, y luego está el STP, todo esto, ¿eso en realidad para qué sirve? Es decir, yo me enfrento a una instalación, ¿qué tipo de cable voy a elegir y en función de qué? Depende sobre todo de las distancias y de la velocidad de transmisión que vayas a utilizar, o sea, de las frecuencias que vayas a transmitir. Para una instalación doméstica, con un cable de categoría 6 para gigabit Ethernet, pues es suficiente con un UTP. Si estamos en un entorno con mucho ruido, porque es un entorno industrial, pues entonces a lo mejor tenemos que conseguir mayor inmunidad al ruido y a las interferencias electromagnéticas, pues tendremos que ir a un STP. Un STP no es más que un UTP, como decías, es el cable sin blindaje, pero el STP tiene, aparte del trenzado entre los pares de cables, tiene también un blindaje externo parecido al cable coaxial, una malla externa que va conectada a tierra. Y al estar conectada a tierra, impide que la radiación electromagnética externa penetre en los cables e interfiera con la señal que se está transmitiendo por los pares. Entonces se consigue una mayor inmunidad al ruido externo. Si me permites un pequeño paréntesis antes de pasar esa pausa musical, esto nos ha ocurrido, ¿verdad? Nos hemos enfrentado a este problema, esto para los oyentes que estén interesados, que trabajan en el sector también industrial, que muchas veces, muy importante esto que has dicho, la necesidad de conectar esa malla, ese terminal a tierra, porque muchos usan cables de mejores prestaciones, vamos a decir, porque están en un entorno industrial, como dices, para paliar este fenómeno de las interferencias. Sin embargo, ese extremo o esa malla no la conectan a tierra, o esos dispositivos, esos terminadores no tienen esa característica de GND o de que puedan estar conectados a tierra, y no ha valido para nada. Siguen teniendo estos problemas. De ahí la importancia de asegurarse de que además de ese cable que cumpla, que tenga esa malla, ese blindaje, también conectarlo a tierra. Claro, no sirve de nada tener un cable STP y luego utilizar un conector RJ45 de plástico. Correcto. Porque entonces la malla va a quedar al aire. Y al quedar al aire, pues hombre, algo blinda, pero sobre todo, si queda al aire, lo que protege es de que la radiación que viaja por los cables, por los pares, salga hacia el exterior, pero no protege a los pares de la radiación externa, del ruido electromagnético externo. Si la conectamos a tierra, conseguimos ese blindaje en ambos sentidos. Entonces, es importante que si utilizamos un cable STP, los conectores RJ45 sean metálicos, o sea, sean adecuados para cable STP, y la malla esté conectada, es un alambrito, esté conectada a ese conector metálico y haga tierra en los dos extremos. Correcto. Si no, vamos a tener problemas de tierras también muy importantes. Exacto, que a veces, pues incluso en lugar de presentarnos una solución, nos añade una problemática a esa interconexión, porque los zócalos o los dispositivos pues ya no tienen esa capacidad o no continúan esa conexión de malla a tierra. Un saludo para los oyentes de la Cripta Tecnológica.
La verdad que es importante, ¿no? Tener en cuenta todo esto a la hora de hacer nuestros cálculos, nuestros diagramas, nuestros esquemas para este tipo de instalaciones, tener esto muy en cuenta, porque además del factor del coste, ¿verdad? Aparecen otros como esa relación señal-ruido para saber un poco esa canalización, si va a compartir algún tendido eléctrico, si está correctamente aislado, si va a haber interferencias como mencionabas al principio, ¿no? Para estaciones de radio, los famosos centros emisores de radios FM, que muchas veces pues tú dices, oye, a lo mejor aquí es más interesante debido a la cantidad de dipolos, a la cantidad de antenas que hay, pues que sea un latiguillo de fibra, ¿no? Más que un cable estructurado, o si es estructurado, pues que te asegures que tenga ese blindaje para estas interferencias. Juan Carlos, pero vamos a ver, también el cable de Ethernet, por eso que muchos dispositivos necesitan de un pequeño voltaje, esos 48 voltios, ¿no? Ese Power over Ethernet, 48 voltios, va más o menos desde 36 hasta 57 voltios, si es PoE, PoE Plus o PoE Plus Plus Plus, que esto sirve pues para dotar de una cierta energía a ciertos dispositivos que necesitan, ¿no? De esa alimentación. Véase, por ejemplo, las antenas de WiMAX, otros conectores que usan algunos fabricantes para radioenlaces, ¿no? Entonces todo esto, ¿verdad? Es maravilloso, ¿no? El ver como un simple cable de par trenzado, además de servir para transportar esta señal, porque son muchos pares. Uno dice, oye, con 8 pares, o perdón, con 4 pares, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve 4 pares? ¿Qué va a hacer todo esto? A la hora de crimpar, también saber cada uno para qué está pensado. Pero antes de pasar eso, si te parece, y antes de terminar, quiero mencionar que los conectores, como antes hablabas de esos conectores que necesitaban estos cables, son los famosos RJ, ¿no? Los RJ45. Es muy, digamos, es un poquito más ancho. Si vemos un conector de antaño de los cables telefónicos convencionales, que eran RJ11, pues esto es un poco más plano. Y también decir que el RJ11 podría entrar en el zócalo del RJ45, que muchos no lo saben, ¿verdad? Y esto yo lo descubrí en un trabajo que dije, ostras, yo pensaba que tenía que cortar el cable, adaptarlo, crimparlo, y luego me di cuenta que, oye, voy a probar, y oye, entró perfecto y funcionó. También mencionar que el cable Ethernet en algunas instalaciones se usa como extenders o como alargadores de ciertos convertidores como USB o HDMI. Allí donde a lo mejor un cable HDMI para conectar desde una estación a su monitor, véase un aeropuerto o pues yo qué sé, un auditorio, pues se usa ese cable Ethernet incluso para el mundo de los audiovisuales, para enviar señales, controlar el sonido, pasarlo de una mesa de mezclas a otra, o incluso controlar las luces, los efectos, ¿no? En un escenario. ¿No es así, Juan Carlos? Sí, el cable Ethernet es un cable muy barato porque está muy extendido, entonces es un cable que es relativamente barato y, como dices, se puede emplear no solamente para transmisión de datos Ethernet, sino para transmitir cualquier otro tipo de señal, siempre que esté dentro de las características de transmisión del cable, pues se puede hacer. Nosotros, como ejemplo, hemos utilizado ese cable Ethernet para transmitir las señales de control entre una Raspberry Pi y una FPGA, cuando la FPGA la estábamos sometiendo a radiación en un acelerador de partículas. Entonces, para que la Raspberry Pi estuviera protegida, no estuviera allí también radiada, pues las señales de control que teníamos que transmitir hacia la FPGA las transmitíamos de manera diferencial a través de un cable Ethernet. Muy barato y efectivo. Versátil, se puede utilizar para muchísimas cosas, como HDMI, como decías, para transmitir señales de vídeo. Al fin y al cabo, HDMI transmite señales digitales, pero cuando queremos transmitirlo a larga distancia, pues a veces se puede utilizar un cable Ethernet. No, sin duda ha revolucionado algo que a lo mejor con el cable coaxial hubiese sido más complicado. Luego en otro episodio, si te parece, Juan Carlos, hablaremos de también ese cable de fibra óptica plástica, también que últimamente estamos escuchando, ¿no? Esa posibilidad de en algunas instalaciones o áreas locales hacer ese circuito con esta fibra, pero si es verdad que en lugar de una fusionadora, que es lo que se necesitaría para un cable de fibra óptica, pues se usan como pequeños adaptadores, conectores para terminarlos en Ethernet, ¿no? Algo que también, oye, presenta cierta ventaja y ya el problema de las interferencias, pues podría quedar resuelto, ¿no? Tiene sus limitaciones como todo, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro episodio. Si te parece, o para ir terminando, mejor dicho, yo te quiero preguntar, ¿por qué se comenta, por ejemplo, en un patch panel, cuando uno se enfrenta a una sala de telecomunicaciones o a un cuarto RITI o como se llame, nos dicen, oiga, cuidado, si usted en un patch panel conecta un cable Ethernet plano,
pierde la categoría. Eso es porque perdemos el trenzado, ¿verdad? Claro, al final el eslabón más débil es el que marca un poco. Entonces, si tienes una instalación con categoría 7, pero luego resulta que en un tramo pones un cable plano de categoría 3, pues está cargado todas las especificaciones, porque ese pues va a ser el cuello de botella. Claro. Cuando O sea, eso, ese pequeño... limitando el ancho de banda y todo. Esos latiguillos, ¿verdad? Que terminamos conectándolos Claro. porque, oye, yo tengo esto que lo tenía aquí a mano y mira, por resolver este problema directamente conecto un latiguillo plano y luego no me doy cuenta de que toda esa infraestructura, pues por ese cuello de botella, pues va a presentar ciertos problemas. Y lo peor es que si ese latiguillo está situado de manera remota, es posible que los equipos no sean capaces de detectarlo. Si lo conectamos directamente al equipo, pues a lo mejor el equipo se da cuenta y automáticamente adapta la velocidad y se pone a 100 megabits por segundo y dice, pues me curo en salud y transmito más despacio. Pero si está lejos, pues a lo mejor el equipo no se da cuenta, transmite a gigabit o a la máxima velocidad que pueda y en realidad estamos teniendo errores de transmisión que aquello va a ser imposible. Y tenemos experiencia de eso, ¿verdad? Muchos de equipos que luego uno pues está sudando y a lo mejor era ese cable, ese pequeño latiguillo de 15 centímetros el que nos estaba fastidiando toda una instalación, ¿no? Que estaba bien hecha al fin y al cabo, simplemente por tener esa impaciencia y ese poco cuidado en esa terminación. Juan Carlos, si te parece, para sintetizar, estoy convencido que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, que pues ya en otros episodios intentaremos también recoger e ir desglosando, ¿verdad? Desgranando, como nos gusta decir aquí, para ir poco a poco cogiéndole ese gusto, conociendo estos conceptos y estas terminologías que aquí manejamos. Para sintetizar, pues vemos que ese cable, ¿verdad? Es un medio el medio casi más utilizado, ¿no? Para la conexión de dispositivos a la red de datos, ¿verdad? Que hoy manejamos, quitando la parte inalámbrica. Ha estado y está en continua evolución para mejorar y garantizar pues esa excelencia en cuanto a la calidad del servicio, haciendo frente a estos fenómenos, ¿no? Que mencionábamos físicos, de interferencias, etcétera. Y también pues es un medio económico, sencillo, eficaz y muy versátil que nos permite pues extender la funcionalidad de ciertos conectores y conversores más allá de esa limitación de longitud de un cable, ¿no? Como el USB y el HDMI. Claro que también a través de otros protocolos más específicos en el mundo de los audiovisuales, por ejemplo, y sus controladoras, también se puede usar este cable debido a eso, a que nos permite tener todo ese control. Y claro, pensamos que ahora ya simplemente queda hondar y un poco ir pensando en esa transición donde se pueda al cable de fibra óptica, ¿no? Sí, el cable de fibra óptica ha bajado muchísimo su coste, sus prestaciones son muy altas, la dificultad de manipulación, como decías antes, es alta porque hace falta una fusionadora y demás para hacer los empalmes, hace falta un equipo muy especializado, pero se ha abaratado muchísimo en los últimos tiempos porque se ha extendido y entonces los costes se abaratan y las prestaciones son infinitamente mejores que el cable metálico en cuanto a inmunidad al ruido, ancho de banda. Entonces, tarde o temprano el cable de fibra óptica se impondrá no solamente en el tema de las comunicaciones, sino en otros ámbitos que todavía no podemos imaginar. Pues ahí queda eso para otro episodio. Juan Carlos, gracias como siempre por esta labor de divulgación que tanto nos gusta y espero que pronto podamos, pues bueno, iniciar esas merecidísimas vacaciones, ¿no? Pues muchas gracias, Adi. Ha sido un placer, como siempre, compartir aquí este rato y esta cervecita virtual. Y esperamos seguir aquí mucho tiempo. Seguimos en la cripta. Con el cripta. de vacaciones, por supuesto, eso sí. Con las exacto, con esas precauciones y animar otra vez, oye, para evitar estos repuntes a los oyentes a seguir concienciados y saber que bueno, que esto es algo serio, que necesitamos también pues de esa colaboración y ese civismo, ¿verdad? Que tanto se echa de menos muchas veces, ¿no? El oye, vamos a respetar, intentar entre todos mantener esas normas para que no nos contagiemos y sobre todo proteger a los más vulnerables, porque a lo mejor uno, pues bueno, goza de una buena salud, pero a lo mejor otra persona la vamos a fastidiar por esa imprudencia nuestra.
hay que dar ese llamamiento. Estoy convencido que nuestros oyentes no necesitan de este recordatorio, lo hacen perfectamente bien, y a seguir hacia adelante y a seguir recuperando ese ritmo, ¿verdad?, que nos arrebató esta pandemia. Y bueno, queridos amigos de la Cripta Tecnológica, gracias por elegirnos y por favor, no olvidéis recomendarnos a vuestros contactos para seguir con este proyecto. Queremos seguir adelante y sin vosotros esto pues no sería posible. Así que nada, un fuerte abrazo.